Nuestra clase de hoy nos sirve para complementar o para concretar em, cuáles son esos elementos que el docente utiliza dentro de un aula andragógica. Entonces estaríamos conversando acerca de cuáles son o cuál es el papel de los recursos audiovisuales en la interacción facilitador, participante y grupo. Lo primero que debemos hacer es definir qué son los recursos audiovisuales. Núñez Eduardo, en el año 1999, fíjense la fecha, tiene un tiempo, más de 20 años, de haberse creado el concepto, de haberse colocado el concepto en boga y aún en la actualidad se ha enriquecido. Entonces encontramos que son documentos de archivo que transmiten su contenido mediante la combinación de imagen y sonido, con dos excepciones. La imagen puede ser fija o en movimiento y en algunos casos la imagen no va acompañada de sonido. Nosotros en este sentido utilizamos lo que son las diapositivas y en este momento estamos utilizando uno de estos recursos audiovisuales porque les estoy planteando un video y tiene imagen y tiene audio que ustedes están disfrutando y que están conociendo a través de esta herramienta que se está utilizando. Otro concepto que se plantea es que son materiales de instrucción no impresos que captan la atención de los órganos sensoriales duales, es decir, oído, vista, para promover la eficacia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, en otros países, la virtualidad siempre ha estado en boga. En nuestro país, la virtualidad de un tiempo para acá ha permitido este tipo de conexiones, este tipo de actividades, este tipo de recursos en el aula de clase. Cuando estuvimos en pandemia, paró por un tiempo lo que era movernos de nuestras casas y esto nos permitió a cada una de las personas situarnos en un ambiente de confort que nos permitiera entonces abordar nuestra realidad. Algunos comenzaron a trabajar repostería, otros albañilería, otras personas con las manualidades. Entonces consiguieron allí el afán que les permitía vivir su día a día. En la educación pasó lo mismo. Se crearon o se utilizaron los Classroom, que en otros países ya se utilizaban desde hace mucho tiempo, y pues comenzamos a dar las clases virtuales. No muchas veces o no todas las veces utilizadas de la mejor manera, porque solamente se encargaban algunos docentes de transmitir la información, de enviar. Y para los que somos papás, nos tocó aprender en esa realidad, a meternos en una computadora. Algunos ya teníamos experiencia, otros definitivamente no tenían experiencia, pero nos tocó a nosotros enseñar a nuestros hijos en casa. Y esa fue una experiencia enriquecedora. ¿Por qué? Porque pudimos comprender esa realidad. ¿Qué necesita el estudiante aprender? De hechos concretos, de hechos que les sirvan para la vida. Y lo mismo pasa con ustedes en esta parte del hecho andragógico. Solo que nosotros, como somos estudiantes de mayor edad, vemos estas herramientas o estos recursos de una manera más significativa. Aprovechamos de cada uno de ellos. Entonces, eh, los recursos audiovisuales son aquellos que nos permiten la captación de imagen y sonido o la inclusión de imagen y sonido para transmitir alguna información. En este caso, esta información es de tipo educativo. Encontramos unos conceptos que nos permiten a nosotros visualizarnos en el entorno eh, virtual. Y es que los recursos audiovisuales y las nuevas tecnologías nos han permitido estar unidos y estar acompañados desde la virtualidad. En el hecho particular de vivencial de cada ser humano, nos toca estar separados muchas veces de nuestros padres, de nuestros hermanos, pero siempre estamos en constante comunicación, es decir, que utilizamos las tecnologías. Y muchas veces nos preguntamos por qué estas tecnologías no son llevadas al ámbito educativo.
Resulta que la pandemia, más allá de traernos una eventualidad o algo negativo, nos trajeron cosas positivas a lo que es la educación, al menos en Venezuela. Decimos entonces que las nuevas tecnologías tienen infinidad de aplicaciones en el aula y lo más interesante es utilizarlas de forma creativa. Lo más importante es eso, que nosotros sepamos utilizarlas, que un estudiante sepa utilizar un teléfono, utilizar una herramienta de WhatsApp, un Telegram, eh, una clase por Zoom, una clase por Google Meet, ¿sí? Por otro lado, las herramientas audiovisuales están cada vez más al alcance de todos. Fíjense que tenemos herramientas digitales que nos permiten trabajar sin pagar por estas aplicaciones. Tenemos programas o aplicaciones como Canva, que es el que estoy utilizando en este momento, que nos permite entonces crear videos, crear recursos audiovisuales y trabajar con las nuevas tecnologías en lo que es el aula de clase. Y fíjense qué satisfactorio es que nosotros podemos estar muy lejos de una persona, pero esa persona puede estarnos transmitiendo información en tiempo real. Esto es muy importante. Eh, pues no necesitamos de grandes conocimientos para utilizar estas herramientas. Existen incluso eh, recursos o nuevas tecnologías que nos brindan asesoría y estas asesorías son de mucha importancia. Eh, Muchos de nosotros uh, conocemos el TikTok, pero muchas veces no lo utilizamos en el ámbito educativo y el TikTok es una herramienta que se puede utilizar de manera educativa. Me ha tocado ver tutoriales para enseñar a mi hija matemático, para reforzarle lo que es la matemática a través de TikTok. Es decir, que no es del todo malo, lo que tenemos es que utilizarlos de manera correcta y saber cómo podemos adaptar cada uno de ellos a la necesidad del entorno en el que nos estemos desenvolviendo. Eh, Hay un autor que nos planteó en el 2015 el uso de lo audiovisual en las aulas y no se equivocó. Nosotros tenemos que aprovechar esas tecnologías que tenemos que aprovechar la vanguardia de la información, la era digital, debemos aprovecharla, que hay muchos profesionales en esa área y que puedo estar hablando de cosas que ustedes ya conocen, pero lo que quiero es situarlos en el hecho andragógico, en el acto educativo como tal. ¿Cómo los utilizamos? Bueno, tenemos dispositivos tecnológicos que nos permiten, anteriormente utilizábamos los retroproyectores. Hoy en día utilizamos video beam, utilizamos teléfonos inteligentes. Aquí en Venezuela muy pocos, pero sí existen lo que son las pizarras electrónicas que le permiten una interacción mmm, agradable entre el docente, el grupo y cada uno de los estudiantes. Tenemos también o contamos también con nuevos servicios digitales, con dispositivos que nos permiten a nosotros eh, conocer esa realidad o esa era digital de la que tanto eh, estábamos reacios en algún momento de nuestra vida. Tenemos programas, contenidos que se manejan digitalmente y que nos proveen a nosotros de mucha información y servicios que poseen autonomía. Eh, Incluso las tecnologías o los servicios digitales nos han permitido a nosotros hacer trámites en menor tiempo posible. Incluso podemos hacer exámenes en línea que nos permiten a nosotros también mantenernos en esta era digital tan importante y no quedarnos atrás, aun cuando los jóvenes lo manejen de una manera mucho más fácil y mucho más didáctica y dinámica que nosotros. Y, por supuesto, los nuevos métodos pedagógicos, porque a nosotros como docentes nos ha tocado investigar, trabajar, aprender, reaprender y también desaprender, porque estábamos muy apegados a que si no teníamos un salón de clase, si no teníamos una pizarra acrílica, si no teníamos un video y no podíamos dar clase, pues las tecnologías nos han hecho cambiar.
el momento histórico en el que hemos vivido nos ha permitido conocer y apropiarnos de estos métodos, de estos recursos, de estas eh, eh, tecnologías, digámoslo así. Y nos permite entonces diversos marcos conceptuales, métodos, prácticas y técnicas que orientadas al estudio, la enseñanza y el aprendizaje involucran estrategias, métodos y recursos tecnológicos de las cuales nosotros como docentes nos apropiamos. Muchos de ustedes hablaron de que todavía no ejercen la docencia, pero algunos sí mencionaron eh, que utilizan este tipo de metodologías o de estrategias para dar sus clases. Entonces, eh, nos toca seguir aprendiendo, nos toca estar a la par de las exigencias del entorno. Como la educación es un hecho social, debemos estar en todo ese ámbito, debemos estar prestos a aprender y a desaprender en todo momento. Acá les muestro algunos recursos audiovisuales antiguos. Vemos cómo desde la época de Jesús se enseñaba cuáles eran los recursos que utilizaban en esa época, piedras, escribir sobre el piso y más que todo hablar. Se hacían reuniones donde compartían experiencias y, y cultos como tal. Ya más adelante y más evolución, la educación en la colonia es un hecho particular que, que permitió una integración. Fíjense que la educación anteriormente estaba presta únicamente para los hombres y para las mujeres solo les enseñaban oficios del hogar, a ser ama de casa. Entonces todo esto ha evolucionado ya más adelante y siempre estaban por separado. Ya para esta época podíamos ver a grupos donde trabajaban igual o donde el proceso de enseñanza se daba igual para hombres y para mujeres y que todo esto ha evolucionado hasta la fecha donde vemos a hombres y mujeres ejercer, eh, estudiar y ejercer cargos en todos los ámbitos. Un recurso audiovisual, se lo mencioné hace rato, es el retroproyector y es el que observamos allí, donde a través de filminas nosotros como docentes preparábamos las clases en diapositivas, las imprimíamos y las proyectábamos a través de este recurso. Utilizábamos también los reproductores de audio de sonido, en este caso los radios, los cassettes, los discos, los DVD, y pues allí podíamos desarrollar también nuestras clases. Unos recursos audiovisuales más actuales, tenemos la pizarra electrónica, como se las mencioné ahorita, las herramientas tecnológicas que nos brinda esta era digital que les he venido mencionando desde hace mucho rato. Encontramos las cámaras de video, las computadoras que ya son medios más actualizados, los video BIM, películas, videos como tal. Utilizamos herramientas tales como correo electrónico, videollamadas como lo hemos venido haciendo desde acá, utilizamos el Classroom, eh, herramientas que nos permiten a nosotros crear videos como Canva. Existen otros que están precisos, Genial, y que es una aplicación que nos permite crear mapas conceptuales a través de la inteligencia artificial y muchos elementos más que ustedes quizá conocen, pero que no han estado dispuestos a utilizarlos dentro de lo que es el ámbito educativo y para aprender, porque muchas veces aprendemos a través del ensayo y del error, aprendemos haciendo. Entonces, esto es muy importante en este sentido. Bien, esto es un abreboca a lo que es el uso de estas herramientas digitales en el aula o de estos recursos digitales. Les voy a dejar aquí una asignación. Esta va a ser nuestra última clase por este año. Espero verlos en enero, el 7 de enero, para culminar y hacerlo de manera significativa, poniendo en práctica cada uno de estos elementos que les he venido mencionando. Saben que cuando nosotros estudiamos algo,
siempre nos preguntamos el para qué nos sirve. Esta clase de hoy nos va a servir entonces para llevar a la práctica una manera de enseñar. Y fíjense que el planteamiento eh, que les hago es el siguiente, les estoy dejando un enlace, en ese enlace van a ver un video en YouTube que les servirá de refuerzo y a su vez ampliar las ideas respecto al papel de los recursos audiovisuales en la interacción facilitador, participante y grupo. Te invito a visualizarlo con detenimiento y a tomar cada uno de ellos para el desarrollo de la exposición del tema. Perdón, vas a tomar uno de ellos para la exposición del tema 4. Los temas que vamos a abordar son los siguientes: implicaciones de la andragogía y ámbitos de acción del andragogo, paradigmas actuales del desarrollo humano, andragogía como paradigma del desarrollo humano integral, aprendizaje cooperativo y desarrollo humano. Estas 4 temáticas eh, las vamos a desarrollar ustedes ubicándose en 4 grupos, no les voy a decir, espero que ustedes se pongan de acuerdo. Y la idea es que trabajen de manera equitativa. Si somos 20, entonces cada grupo debe tener 5 personas y así lo haremos. La idea es que la exposición sea desarrollada a través de algún medio audiovisual, utilizando alguna herramienta que te haya agradado y que te cause sobre todo inspiración. La exposición debe ser grabada, es decir, que ustedes deben realizar un video. Cada uno de ustedes debe ubicarse en 4 grupos equitativamente y participar de la misma. Me interesa que lleven a la práctica cada uno de los temas a tratar, que busquen la manera de cómo llevarlos a la vida diaria y a la enseñanza de adultos. Este video va a durar máximo 10 minutos, deben subirlo a YouTube y compartir el enlace el día 7 de enero 2025 en la clase, de acuerdo a como la profesora se los vaya indicando. Veremos los videos y posterior realizaremos una socialización donde cada uno dará sus apreciaciones, ideas, entre otros. Esta ha sido nuestra clase. Bueno, espero que les haya agradado y pues feliz Navidad.